Bueno, pues califica México a las Olimpiadas de Tokio. Estuvo pues más o menos el partido, me hubiera gustado ver un poquillo más de acción. Digo, qué bueno que califica México, pero pues sí, esperaba un poquito más de Canadá. Más porque habían comentado que venía fuerte y que iba a ser probablemente el rival a vencer. Pero bueno, probablemente se estén incluso preguntando por qué este güey está hablando de fútbol si se supone que el podcast es fiscal. Bueno, pues a mí me encanta el fútbol y pues es mi podcast, así que pues sorry, not sorry. Pero bueno, ¿qué pasó en la semana? El viernes me fui a echar unos traguitos a una casa, me la pasé bastante a gusto, solo que pues sí estuvo un poquito pasado de copas. Lo compruebas, ¿no? O sea, ¿quién no ha pasado pues en esas reunioncillas en donde pues vas escuchando diversos géneros musicales, vas por ciertas etapas y confirmas que la pasaste súper bien cuando pues te das cuenta que empezaste tal vez con Daft Punk o tal vez con, no sé, Metronomy, Flaming Lips, grupos pues como rock independiente. Bueno, a mí en lo particular porque me gusta ese tipo de música, pero pues ya a altas horas de la noche ya estás escuchando tipo Juan Gabriel, Luis Miguel y todo eso. Yo creo que ese es un factor determinante para saber que te la pasaste bastante bien. Y pues afortunadamente fue mi caso. Ya me hacía falta, digo, una vez al año no hace daño, y me la pasé exageradamente bien. Al siguiente día tuve que pagar los platos rotos. La verdad es que sí estaba bastante consumido, pero pues ni hablar. Supongo que es el costo por querer pasarla muy muy a gusto. Pues en cuestiones de política, la verdad es que no avanzamos absolutamente nada. La izquierda y su 4T simplemente no dan una. Pero pues por otro lado la oposición, tratando de revivir a personas como Santiago Krill o el jefe Diego, o ahorita que incluso estuvo rondando un video de Ernesto Zedillo, pues dices, güey, o sea, ¿a qué tipo de personajes traes para tratar de hacerle frente a esta fuerza política? O sea, es imposible. Y vaya, lo de Anaya, pues ni siquiera es meritorio mencionarle. Un personaje que trata de ponerse un chaleco, un saco que no le queda, y pues creo yo simplemente está haciendo el ridículo, lamentablemente. Pero bueno, tampoco venimos a hablar de eso. Y el tema que sí a mí se me hace muy interesante es el tema del barco, Evergreen. Que pues toda esta cuestión que se está suscitando en el canal de Suez, ahí más o menos por territorios egipcios, me vengo enterando, digo, yo desconocía del tema, pero ahí fluctúa el 10% del comercio mundial. Está impactando actualmente en el precio del petróleo. Entonces pues el hecho de que se haya atorado o encallado el barco, pues está generando muchísimas pérdidas que obviamente van a impactar en la economía global. No vamos lejos, este barco y su encallamiento ya impactó en el mismo precio del petróleo. Actualmente subió 6%. Entonces probablemente, digo, yo no quiero justificar, y más que nada porque yo no simpatizo con la 4T, lo digo abiertamente, pero la respeto, así que no vayan a pensar, este güey, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero probablemente vaya de la mano. Ahorita tal vez no sea perceptible para nuestros bolsillos, pero probablemente todavía incremente el precio del petróleo por esta cuestión, porque sí, o sea, sí es un madrazote.
si te pones a leer las notas y sí va a haber una afectación y no se ve para cuándo, que es lo peor de todo. Seguramente ya incluso han visto memes en donde está una excavadora que o sea, en el mundo de las construcciones y todo eso, está denominada como una mega excavadora y se ve una madrecita al lado de este barco Evergreen. Entonces pues ahí es cuando dimensionas pues el tamaño del problema, que ojalá y se resuelva más pronto que tarde. Pero bueno, en el capítulo anterior estábamos platicando todo este tema de las personas físicas y el día de hoy vamos a identificar o hablar un poquito de las personas morales y los problemas que pueden tener estas personas físicas si no cumplen sus obligaciones las personas morales. Pero yo creo que para ponernos en contexto, todas esas personas que están interesadas en el tema, sí sería bueno, prudente y necesario incluso poder platicar acerca de qué es una persona moral. Bueno, pues una persona moral básicamente es toda aquella entidad que está constituida por grupos u organizaciones y que ésta está constituida a su vez a través de actos jurídicos. Está plasmada en un papel que aquí en México llamamos acta constitutiva. Entonces materialmente están de acuerdo, están conscientes que no existe. Hay algunos letrados en derecho que incluso la denominan como una ficción jurídica, pues por el mismo hecho de que nada más existe en papel. Entonces, si queremos definiciones probablemente un poquito más específicas, esas las vamos a encontrar en la ley del impuesto sobre la renta. Si revisamos el artículo 7 de esta misma ley, vamos a encontrar que una persona moral es una sociedad mercantil que realiza preponderantemente actividades empresariales. Entonces, yo creo que para las personas que se están iniciando en estos temas, sí es prudente preguntarse, oye, ok, pero ¿qué es una sociedad mercantil? ¿Qué es una actividad empresarial? A mí hay una parte de todo este estudio fiscal que me gusta mucho, que viene, digámosle resumido, viene concretado en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues este artículo nos dice textualmente: a falta de norma fiscal expresa, consultar el derecho federal común. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ciertamente vamos a encontrarnos a lo largo de todas las disposiciones jurídicas términos que no nos va a explicar la ley en comento. Por ejemplo, la ley del ISR nos dice es una sociedad mercantil. Ok, pero ¿qué es una sociedad mercantil? Nos vamos a encontrar con que realiza actividades empresariales. Ok, pero ¿qué es una actividad empresarial? Entonces, este artículo que les comentaba de Código Fiscal, en el momento en que dice, si no te lo dice la ley, consulta el derecho federal común. Entonces, eso nos da pauta a poder revisar otras disposiciones que probablemente nos van a poder aclarar esta situación. Por ejemplo, la sociedad mercantil, vamos a encontrar una definición mucho más amplia en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ahorita vamos para allá. Si queremos saber a qué se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta cuando menciona a realizar actividades empresariales, este artículo de código nos abre la puerta a encontrar una definición dentro de todo el espectro jurídico de qué es una actividad empresarial. Y si revisamos el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, ahí vamos a encontrar específicamente qué es una actividad empresarial. Entonces es lo bonito, es lo interesante del tema, porque tú empiezas a concatenar, empiezas como que a atar cabos, y pues eso lo hace algo realmente fantástico, porque te apoyas de todo un universo jurídico para poder ir entendiendo qué es lo que está pasando en este maravilloso cosmos tributario. Y bueno, regresando al tema de las personas morales, vamos a encontrar qué es una persona moral o quiénes pueden ser consideradas como una persona moral.
en el Código Civil Federal. Si revisamos el artículo 25, vamos a encontrar que la nación, el estado y los estados y los municipios son una persona moral. Evidentemente ellos no pagan impuestos, porque el hecho de que uno intente que pague impuestos pues simplemente sería que saque su dinero de la bolsa izquierda y lo pase a la bolsa derecha, y pues no tendría ninguna lógica el hecho de que realicen eso. Demás corporaciones de carácter público también son consideradas personas morales, pero volvemos a lo mismo. Y nuestro tema en comento, el meollo del asunto, lo vamos a encontrar en las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Ojo, lo mencionamos anteriormente, el tema de las sociedades mercantiles. Ahí vamos atando cabos, ¿se dan cuenta? Después están los sindicatos y las asociaciones profesionales, que por cierto, por ahí en el despacho traemos un asuntito con un tema de sindicatos que, híjole, qué bárbaros. O sea, habrá gente que glorifique y santifique a los sindicatos, pero cuando empiezan a hacer malas prácticas, de veras que, híjole, se convierten por momentos en el cáncer de este país. Quizá estoy exagerando, quizá no, pero lo que nos está tocando ver, sí te quedas con un muy, pero muy mal sabor de boca, porque, o sea, no voy a entrar en detalles, no quiero ser, obviamente no voy a ser específico, pero pues están extorsionando, hombre. Están extorsionando a una persona que sin deberla ni temerla va a tener que, pues, soltar una lana para poder sufragar esta tranza. No puedo llamarlo de otra, pero pues ya les comentaré más adelante cuando nos toque hablar quizá de sindicatos y su tratamiento con una persona especializada. Bueno, también las sociedades cooperativas y mutualistas son consideradas como personas morales. Las asociaciones con fines políticos, para fines prácticos, los partidos políticos también son considerados personas morales, las cuales entran en un título de ley de renta, por cierto, es un título tercero, que son personas morales pero que tienen actividades sin fines lucrativos, porque están de acuerdo que en teoría, porque el discurso real comparado con el discurso político pues sí dista bastante, pero en teoría pues los partidos políticos pues no generan ingresos. No estoy acusando a nadie, no estoy acusando nada, pero pues cuando uno empieza a ver cosas y a darse cuenta de cosas, pues sí, insisto, la realidad política es muy diferente a la realidad que vemos en el día a día. Y bueno, por último, las personas morales extranjeras también son consideradas como personas morales que desarrollan sus actividades aquí en México. Son las personas morales con establecimiento permanente en México, que también es un tema muy, pero muy interesante, que ya a su debido momento vamos a poder analizar más a detalle. Lo interesante aquí y va encaminado con el artículo de código que les comentaba, que nos ayuda a atar cabos, porque en el artículo 28 de Código Civil Federal vamos a encontrar que todas estas personas morales que les acabo de comentar van a regirse por las leyes correspondientes. Entonces, si tenemos identificado, y ya para ser concretos, que las sociedades civiles y mercantiles son las que vamos a estudiar, pues lo lógico sería pensar que tenemos que analizar la ley que vigile el actuar de estas sociedades civiles y mercantiles. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Pues ni más ni menos que en la Ley General de Sociedades Mercantiles. No vamos a abordar cada una de estas personas morales porque nos llevaría días, no horas, porque cada persona moral tiene un tratamiento con unos bemoles muy diferentes a otras, pero las vamos a comentar y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la responsabilidad solidaria, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar porque recientemente incluso hubo una reforma que pues sí pasa a atraer a las personas físicas. Y bueno, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 1 lista
a todas esas personas morales, a todas esas sociedades mercantiles que van a ser identificadas dentro del marco jurídico. Y la primera que nos vamos a encontrar es la sociedad en nombre colectivo, vamos a encontrar la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, que es la más común de todas, la más utilizada. Probablemente no debería ser así, porque el espectro de sociedades es amplio, la realidad de las cosas, y lo correcto es identificar que de acuerdo a la actividad que se va a desempeñar dentro de la persona moral, a partir del momento de su creación, de su planificación, de su estrategia, identificar qué tipo de sociedad es la que realmente conviene, de acuerdo, por supuesto, a los intereses que vayan a tener o no los accionistas que van a conformar esa persona moral. Entonces, primera sugerencia, no estoy encontrando evidentemente el hilo negro, pero sí es muy importante que antes de que incluso vayan presupuestando lo que se va a invertir o la repartición del trabajo, todas estas cuestiones, sería bueno y muy prudente verificar en qué tipo de sociedad embona mejor la actividad que van a realizar. Y bueno, después de ese muy breve paréntesis, también nos vamos a encontrar la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada, que abreviándola, tal vez ya la han escuchado con el nombre de SAS. Nace en una reforma de marzo de 2016 y pues esto da pauta normalmente, y pues incluso por lógica podríamos pensar que una sociedad es necesario que existan dos o más personas. Bueno, pues con la aparición de esta SAS reformada en marzo de 2016, pues resulta que ya pueden existir sociedades unilaterales. Tal vez suene un poco irónico, algo incluso contradictorio, diría yo, pero pues de que existen, existen. E insisto, vamos a podríamos revisarla más adelante con detalle, pero hoy no es el objetivo y no es el tema. También, de hecho, me permito comentarles que existen varias más, pero por ejemplo, en en Código Fiscal de la Federación, en su artículo 17-B, me parece, si no me equivoco, también nace una asociación en participación, la cual no menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero es curioso porque esta ley de renta, independientemente de que no tenga funciones mercantiles, menciona que va a tributar como cualquier otra persona del título 2. Y recordando que la definición de persona moral de acuerdo al renta, pues es una sociedad mercantil. Entonces, probablemente esté un poquito enredado, a lo mejor no tanto, pero a lo que voy es que existen otras asociaciones que van a fungir como persona moral lucrativa y que sin embargo no se encuentran listadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Claro ejemplo, pues el que ya les comentaba, asociación en participación. Y bueno, ya habiendo comentado toda esta cuestión de las sociedades mercantiles, pasamos al tema interesante, que es la responsabilidad solidaria. Si queremos encontrar una definición de lo que es responsabilidad solidaria, podríamos en primera instancia visitar el Código Civil Federal en su artículo 1987, ya que ahí vamos a encontrar que la responsabilidad solidaria incluso la divide en dos: una solidaridad activa y una solidaridad pasiva. La solidaridad activa, amigas y amigos del Palomazo Fiscal, la va a, definir que es cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de una obligación. Y en caso contrario, evidentemente, en la solidaridad pasiva vamos a encontrar que es cuando dos o más deudores reporten las obligaciones de prestar la prestación recibida. Entonces es un dar y un quitar. No, es un dar y un cumplir
en los determinados momentos que se vayan presentando a través de la vida de la persona moral. Pero esos cumplimientos, ¿quién lo va a hacer? Teniendo en cuenta que, como mencionábamos al principio de este podcast, al ser una ficción jurídica, pues la obligación evidentemente recae en las personas que manejan esta sociedad, que en este caso son socios o accionistas para fines prácticos. A pesar de que tenga independencia jurídica, pues quienes ejecutan al final del día son estas personas. Ahora, que si queremos una definición quizá un poquito más sencilla, quizá un poquito más clara, el SAT se encarga de ello y nos comenta que la responsabilidad solidaria es la aceptación ineludible para responder por cuenta y orden del sujeto directo o inmediato la obligación que se tenga, pues en el momento en el que en el momento en que haya nacido una obligación. En este caso, y ya que vamos a hablar del tema del día de hoy, pues vamos o situémonos en lo que es una obligación fiscal, que pues para fines prácticos es la obligación de contribuir al fisco federal, al erario público. Y pues, ¿qué pasaría si la persona moral deja de cumplir como ficción jurídica, deja de cumplir con sus obligaciones fiscales? Bueno, pues los responsables solidarios, de acuerdo al artículo 26, fracción 10ª del Código Fiscal de la Federación, que insisto, esto es nuevo. Bueno, relativamente esta reforma se dio en 2019, resalta que los socios o accionistas van a ser responsables de las contribuciones causadas y que no hayan sido enteradas a su debido momento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ok, el Patito SADCB no cumplió con sus obligaciones fiscales y como no está cumpliendo y aparentemente no va a cumplir, bueno, pues yo, autoridad fiscal, me voy a acercar ahora con las personas que administran el Patito SADCB y van a decir, y tienen la facultad de decir, bueno, pues Juanito Pérez y Perenganito Pérez, como tú eres socio o accionista, tú vas a responder por las deudas que tenga el Patito SADCB. Entonces, el interés fiscal, es decir, para fines prácticos, la deuda que se tenga con el fisco federal, si no alcanza a ser garantizada con todos los activos que tenga el Patito de SADCB, es decir, lo vamos ejemplificando con números. Si el Patito SADCB tiene una deuda de 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos no se alcanzan a cubrir con los activos que tiene el Patito SADCB, es en ese momento, amigas y amigos del Palomazo Fiscal, cuando ahora sí va a tener que salir al quite Juanito Pérez y Perenganito Pérez. ¿Por qué? Y no es que quieran, sino que es pues voluntariamente a la fuerza, porque van a decir, bueno, el Patito no puede cubrirme, entonces vas tú, cabrón, y hazle como puedas, tú lo representas y tú eres responsable solidario. Entonces, en ese momento es Juanito Pérez y Perenganito que van a tener que responder y pagarle al fisco federal. Bueno, pero esto se va a dar siempre y cuando no se cumplan con ciertos requisitos que vienen establecidos en este mismo artículo 26 de Código Fiscal de la Federación, los cuales vamos a enlistar a continuación. El primer punto, y es el más lógico de todos, yo creo que es muy difícil hoy en día, no lo puedo descartar, pero es difícil que se dé ciertamente. ¿Por qué? Porque el primer punto para que se dé esta cuestión de que los socios o accionistas sean responsables solidarios es que la persona moral no esté inscrita en el ERFC, lo cual, insisto, es muy complicado que se dé hoy en día, porque pues desde la constitución de la persona moral ya el notario te pide a su debido momento
el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, esta probablemente incluso quede en letra muerta, pero nunca va a estar de más que lo enmarquen jurídicamente para que si alguien llegase a caer en ese supuesto, ¡boom! Yo ya tengo maneras de que me pagues o me pagues, cabrón. Es como una mafia, ¿no? Bueno, a lo mejor y no, a lo mejor y exageré un poco, pero pues se tiene que proteger y asegurar hasta los dientes la autoridad fiscal con tal de que recupere lo que por derecho le pertenece. Entonces pasamos al segundo tema, al segundo punto, que señala que cambiar domicilio sin presentar el aviso que enmarca el artículo 27 de Código Fiscal de la Federación, el cual pues para fines prácticos son los avisos al RFC. Si no lo haces, amiga y amigo que me estás escuchando en casita, que me estás escuchando en la oficina tal vez, eso va a ser una causal también para que el socio o accionista sea responsable solidario. Ojo, para que se dé este supuesto únicamente se puede dar cuando ya te llegue un acto administrativo. ¿Por qué? Porque de no hacerlo y que la autoridad se aviente como el borras, ya nada más yendo directo a cobrar a Juan y a Perengano sus impuestos, pues eso no va a poder ser definitivamente, porque estaría violando el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos habla de espontaneidad. Entonces, mientras tú no tengas un acto administrativo, tú puedes hacer tu cambio de domicilio. Eso sí, hazlo, porque si no, problemas se pueden presentar, y pues ahí sí ya no respondo, a menos que tengas tu defensa fiscal bien elaborada, que tengas tus abogados de confianza. Ahí tal vez podrías hacer algo al respecto, pero si no, pues ¿para qué te metes en broncas? Haz tu cambio de domicilio si es que es el caso, y pues ya ahí en automático matas a una causal para ser responsable solidario. Entonces es bueno que te vayas blindando y que vayas creando estos escudos para que no te metas en broncas que bien podrías evitar. ¿Sí me explico? El tercer punto es no llevar contabilidad, que la ocultes o que incluso la destruyas. A mí me contó el primo de un amigo un caso en el que tenían su contabilidad, era una empresa de estas que realizan operaciones inexistentes, y pues les dieron el pitazo, ve tú a saber cómo, que iban a recibir una auditoría, y pues movieron toda la información, la fueron a esconder a un sitio, y pues aquí no pasó nada. Digo, estaban tratando de ocultar algo que simplemente no se puede ocultar, pero pues sí eran como que pataditas de ahogado, ¿no? O sea, ya la tenían cantada, quién sabe qué fue de ellos, ya no me contaron, pero pues de que tenían la bronca y tenían la bronca. Entonces, en un supuesto de que se haya dado eso, los socios de esa empresa son los que iban a responder por los adeudos que pudieran tener esa persona moral. Entonces, pues sí es algo que se tiene que cuidar. Mucho ojo con la contabilidad. Revisen por favor el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Revisen también el artículo 33 del reglamento de código, para que tengan bien embonado y bien funcionando toda esta cuestión contable para efectos fiscales. Créanme que vale mucho la pena. Digo, no es como una invitación airada, digo, es una obligación que al final del día tenemos prácticamente todos. Entonces, pues, mucho ojo con esta cuestión. Otra causal es que no se localice el domicilio. Aquí ha habido mucha problemática, porque se han dado casos, y no pocos, se han dado muchos casos que los verificadores de domicilio, porque tocan una vez al domicilio fiscal que están visitando y no le abren, ya, no he localizado. Oye, güey, espérate, cabrón. O sea, hay 1001 razones por las cuales un domicilio no te abra, o se fueron a desayunar, o comida, o no abrieron ese día. Digo, no hay ninguna
pauta jurídica, no hay ningún reglamento que me obligue a tener abierto todo el horario laboral. Entonces, se han dado muchos problemas por esta cuestión, más porque le están dando facultad a un visitador de juzgar y poder determinar: este no está abierto y ya es como no localizado y vámonos. Entonces ya te enmarcan en un panorama en el que tal vez ni siquiera jamás estuviste. ¿Qué tal y realmente nada te fuiste a comer? Porque, o sea, son ejemplos que pasan. O sea, no estoy yéndome muy, muy lejos. O sea, si se fueron a desayunar tal vez, si se fueron a comer, están obviamente en todo su derecho. Y suena algo súper práctico, suena algo súper sencillo, pero insisto, son cosas que pasan. Y el verificador, porque no le abrieron, ya te tachan como no localizado. A mí en lo particular se me hace algo absurdo. Pero bueno, ojalá y no les pase esta cuestión. Y más si están en problemas como este de insolvencia económica para poder cubrir las obligaciones fiscales de una persona moral, porque de ser así ya es el patrimonio ya de la persona física la que de alguna manera estaría en riesgo. Entonces, mucho ojo con esta cuestión. La omisión y el entero de contribuciones retenidas o recaudadas también es un tema de responsabilidad solidaria. Ya de por sí vas a estar en un problema muy, muy, muy grande por el hecho de haber evadido retenciones. Sabemos perfectamente que esa lana ni siquiera era tuya. Entonces, pues los delitos por no haber enterado retenciones, pues sí están, no, y las multas también, o sea, abusados, simplemente les puedo decir eso, abusados con las retenciones, porque sí es un tema bastante delicadito. Otro punto interesante es por estar en el listado del 69B, del cuarto párrafo, el cual nos habla de lo que normalmente conocemos como EFO. ¿Qué es un EFO? Son las empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, de los que venden las facturas chocolate, las facturas falsas, vulgarmente conocidas así, pues también son causales de que si traen por ahí algún problemilla, independientemente de que ya tienen un problema mucho más mayúsculo por el tema de la simulación de operaciones, pues si tienen adeudos fiscales, los socios o accionistas también van a tener problemas que se van a tener que resolver a billetazos, no va a haber de otra. O a lo mejor a billetazos, pero pues mordiendo tal vez porque seguramente casi no hay, o sea, la bandera es cero corrupción, pero pues uno se va enterando de cositas y pues dices, no manches, eso jamás va a pasar, cabrón. Pero bueno, cada quien, digo, se le depositó toda la esperanza a algo que pues simplemente no está funcionando o más bien no está haciendo las cosas que prometió hacer. Pero bueno, ese no es el tema. También si las personas se encuentran en un supuesto del mismo artículo 69B, pero ahora en el caso de que no desvirtuaron la presunción por parte de la autoridad fiscal para decir que son simuladas las operaciones, es decir, caso contrario, los famosos EDOs. ¿Qué es un EDO? Empresa que deduce operaciones simuladas. Entonces, si tú compraste facturas que amparan operaciones simuladas y no hiciste el mínimo esfuerzo por tratar siquiera de, como actualmente se dice, esta palabra que está tan de moda, si no lo materializaste, pues también vas a tener problemas. Evidentemente vas a tener problemas porque de entrada todas esas deducciones van para atrás. Evidentemente también te van a salir impuestos a cargo y evidentemente también probablemente esa lana no la tiene la persona moral. No vamos a hacernos tontos. Y si no tiene esa lana la persona moral, pues seguramente ya sacaste la deducción, y no precisamente deducción fiscal, sino que ya dedujiste que el socio o accionista va a tener que pagar
ese dinerito. Es dinerito en pro de el Estado. Entonces, mucho ojo con esta cuestión. La transmisión de pérdidas fiscales indebidas es un tema que no se ha hablado mucho de ello, pero es un tema también bastante interesante si quieren darle una lectura. Es un artículo complicado, es verdad, pero pues analizando y desmenuzándolo poco a poco, pues llegas a comprender más o menos qué está pasando, qué es la transmisión de pérdidas fiscales indebidas, este artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación, que también vale la pena echarle a un ojito. También, amigas y amigos, antes de que se me pase, todos estos puntos de los que he hablado de responsabilidad solidaria también van a ser aplicables para los directores, gerentes generales o administradores únicos. Sabemos perfectamente, y si no lo comentamos, que siempre de toda la vida, dentro del acta constitutiva que conforme y que le dé legalidad a una persona moral, van a presentarse pues estas figuras, o un director, o un gerente general, o un administrador único, que no necesariamente es un socio y no necesariamente es un accionista. Entonces, estas personas, los directores, los gerentes generales o los administradores únicos, también van a ser responsables solidarios. Y sí, aplica con todos los puntos en los que te acabo de mencionar. Entonces, si te pones a pensar un poco más allá, ¿qué tal y si hay adeudos? ¿Y qué tal si estos socios no quieren dar la cara? Y pues tú, que prestaste tu nombre, o a lo mejor no es que lo hayas prestado, sino que pues eres un, no sé, por decirte, algún trabajador de toda la confianza que te dieron el papel de administrador único dentro del acta constitutiva, pues, ¿qué crees, manito? Sin deberla ni temerla, tú debes esa lana. Oye, pero yo no la debes, pero no la debes, cabrón. Y tú me vas a pagar y hazle como quieras. Entonces, si no se paga y siguen sin dar la cara, pues proceden pues con el embargo y pues con figuras que te podrían complicar muchísimo. Obviamente para ese proceso tardan, no es de la noche a la mañana, pero lo que sí te puedo decir es que pues son temas muy complicados, son cuestiones muy incómodas que se tienen que evitar sí o sí. Entonces, mucho ojo, amiga y amigo, si por ahí estás en un supuesto de que hayas o prestado tu nombre o que aparezca tu nombre en el acta constitutiva por cuestiones de confianza, lo que tú quieras, porque estás expuesto a esto evidentemente. Entonces, pues insisto, son broncas que ojalá y se pudieran evitar, pero si no, pues mucho ojo con esta cuestión. Y bueno, amigas y amigos, antes de que lleguemos a los 40 minutitos, porque si ya nos extendimos un poco, quiero mandarles un saludo, quiero mandarle también un saludo a mi padre. Estamos experimentando algunos cambios. Él principalmente va a experimentar un nuevo proyecto en el cual le deseo de todo corazón que le vaya lo mejor posible. Sabe que lo amo con todo el alma. Vienen cambios buenos, quizá los primeros días nos duela un poco, pero quiero decirle que cuenta conmigo y que esto seguramente va a traer cosas muy positivas. Le mando un abrazo y ojalá escuche este podcast más adelante. También quiero aprovechar para mandarle un saludo. Hace rato estaba platicando con una amiga que recientemente empezamos a platicar y me dijo que estaba confundida porque pensaba que la semana que pasó fue la Semana Santa y pues se confundió y pues se me hizo gracioso porque le comenté si fue al recorrido de las casas y todo eso y me dijo que se lo imaginó y que le dio risa. Entonces también le mando un saludo, que esté muy bien y pues que ya se ponga pilas y que no se confunda tanto. Pero bueno, les deseo que les vaya muy bien. Ya van a empezar las transmisiones en vivo y les tengo una pinche sorpresota del tamaño del mundo porque afortunadamente
le extendí la invitación a un doctor al cual respeto y admiro mucho y aceptó la invitación. Va a ser el próximo lunes 6 de abril me parece y va a estar muy bien, va a estar muy bueno el tema, va a ser la transmisión por YouTube en vivo, la hora está por confirmar, pero vienen cosas muy buenas para el canal, para esta plataforma que la hago con mucho cariño para todos ustedes. La hago también evidentemente para mí porque esto me impulsa a crecer, a seguir estudiando, a seguir conociendo gente, a empaparme con temas de los cuales jamás pensé leer y está poca madre. Si ustedes tienen la intención de hacer algo así o traen la cosquillita, pues simplemente háganlo. Es una experiencia muy bonita y conoces a mucha gente que crece, o sea, conocer gente es muy padre, es lo único que les puedo decir. Que tengan una muy buena semana, ya afortunadamente, bueno, entre comillas, ¿no? Terminamos el primer tormento de las declaraciones anuales para personas morales, viene el de las físicas, entonces a pechugar, echarle ganas y pues que tengan un muy buen inicio de semana, un muy buen cierre de declaraciones personas morales y nos estamos escuchando en el próximo capítulo del podcast del Palomazo Fiscal. Un abrazo y luz y fuerza fiscal para todos. Bye.